Bienvenidos, bienvenidas, estamos contentos de recibirlos en nombre de Betel, en nombre de Tzavta. Vamos a dar el comienzo a este espacio. Parece que estamos frente a dos escritoras que no necesitan de mayores preámbulos ni presentaciones. Alicia Duhovne Ortiz, autora del libro Andanzas, que va a presentar junto a su colega y amiga Ana María Shua. Las andanzas, pensaba Alicia, tienen mucho que ver con un atributo particular y fundamental de la experiencia judía del mundo, que algunos llaman errancia, ¿no? Que vos decidiste en el libro denominar de otro modo. Porque en ¿Por qué? errancia soy solamente errar, pero no está, a ver, falta el elemento de aventura en errancia y da la sensación de alguien que anda medio perdido. Entonces, Andanzas tiene también el elemento aventurero que a mí me importa y que viví de verdad. Bueno, Opa. y también mira lo que me das. Te puedo ofrecer por el mismo precio el inhalable. Por el mismo precio, sí, así. Dale. Hola, ¿está bien? Sí, bueno. Ahora podés continuar. Y por el mismo precio también. Bueno, así que acerca de tus aventuras errantes y tus andanzas vamos a escuchar el día de hoy. Le cedemos la palabra, por favor, para comenzar con este espacio. Gracias a todos y a todas por venir. Bueno, ¿qué tal? Encantada de estar acá charlando con ustedes y muy feliz de tener la posibilidad de hablar de un libro que me encanta, un libro que en realidad es 3 libros. Voy a hablar poquito yo, porque la que nos tiene que hablar hoy es Alicia, que vino especialmente de Francia y después se vuelve a Francia. Entonces hay que aprovechar que la tenemos acá y hacerla hablarse todo. Decía, es un libro que me gustó muchísimo. Andanzas es en realidad 3 libros. 2 que ya había leído, El árbol de la gitana, El collar de perlas rojas, y uno nuevo que es Aguardiente y que completa la trilogía. Está presentado como una trilogía autobiográfica y es mucho más que eso. Es mucho más que eso porque además de todo lo que tiene que ver con Alicia, con su historia personal, con las cosas que le pasaron en la vida, tiene que ver con la historia en términos generales, con la historia del mundo, con la historia de la humanidad, con la historia judía y con muchas otras historias que andan por ahí. Hay muchas cosas maravillosas que se pueden decir del libro, de la prosa de Alicia, pero hay una que yo sé que a Alicia le gustó mucho, que la dije en un Zoom y a ella le encantó, así que lo voy a repetir, que es lo siguiente. Este libro, para mí, y la prosa de Alicia y la forma de contar que tiene Alicia, tiene mucho que ver con el anillo del rey Salomón. El anillo del rey Salomón, como ustedes saben, decía adentro, también esto pasará. Y bueno, tenía esa característica de hacer que en los momentos desgraciados traer un elemento de calma y la posibilidad de pensar que iba a haber alegrías futuras. Y en los momentos de alegría, recordar que no todo es perfecto y que también existe la desdicha y hay que estar preparados para ella. Muy judío el anillo del rey Salomón, como corresponde. Y lo que tiene la prosa de Alicia es que, bueno, cuando ella está contando algo muy trágico, muy duro, muy terrible, le pone, sin embargo, un elemento de humor que nos hace reír, que nos divierte y de repente nos obliga a reflexionar, porque decimos, bueno, caramba, nos estamos riendo de esto que en realidad es tan trágico, tan duro, tan terrible y sin embargo, de alguna manera Alicia nos hace reír. Y por otra parte, cuando ella cuenta algo cómico que aparentemente trajo al libro, que aparentemente está allí solo para hacernos reír y para divertirnos, sin embargo está allí también el germen de la tragedia.
es la copita que se rompe en un matrimonio, ¿no? Para recordarnos la destrucción del templo. Y Alicia, bueno, tiene esas dos cosas, ¿no? Por un lado, la alegría y la posibilidad de hacernos reír, y por otro lado, no se olvida de que todo puede ser también duro, trágico, dramático. Las dos cosas están muy presentes en su prosa y es una maravilla la forma en que ella lo desarrolla a lo largo de estas 3 novelas. Entonces yo quisiera empezar por hacerle una pregunta, Alicia, que es la pregunta que quizás todos ustedes estén formulando. Es ella la que le puso a esta mesa, a esta charla, el título de Judaísmo incierto, y yo quisiera saber por qué. Claro. Aparte de su apellido, ¿no? Aparte de su apellido, que todos sabemos, eso de Duhovne Ortiz es bastante incierto, pero bueno. Eso voy a explicar por qué firmo Duhovne Ortiz. Bueno, Ortiz era mi mamá, Alicia Ortiz, escritora feminista, comunista, y mi papá, Carlos Duhovne, agente soviético de agitación sindical, miembro de la Internacional Sindical Roja, pero de eso vamos a hablar mucho ahora, porque son elementos determinantes en mi vida. Pero esta incertidumbre quedó clara para mí, si la incertidumbre pudiera quedar clara, gracias al general Perón. En 1946, Perón instauró la enseñanza religiosa en las escuelas. Hasta ese momento, mi familia de origen cristiano, Ortiz Oderigo, y mi familia de origen judío, Duhovne Brun, jamás había dicho una palabra en mi presencia sobre el tema religioso o de pertenencia o de identidad, nada. De manera que yo de chiquitita algo me olía. Cuando íbamos a visitar la Bove, bueno, la Bove no decía té, decía tei, y no tomaba el té en taza, sino en vaso con agarradera. Pero eso era todo porque estaba muda y tenía muchos motivos la Bove para estar muda. Pero yo me olía en las dos casas, en la de la Bove y en la de mi abuela Carmen, una diferencia. Yo me sentía distinta en los dos lugares, pero no completamente distinta, sino distinta por mitades, porque efectivamente soy mitad distinta de una manera y mitad distinta de la otra, dada mi condición de mixta. Pero el tema, concretamente la pregunta sobre el tema judío, no se había planteado nunca hasta 1946, cuando Perón instaura la enseñanza religiosa y entonces las chicas del grado donde yo estaba, en una escuelita del barrio de Flores, nos separamos. Las que son las verdaderas, las que tienen que quedar adentro, las que forman parte del mundo tal como debe ser, o sea, las católicas, se quedaban en el grado. Y las otras, que éramos nosotras, las otras, no teníamos en ese momento todavía un aula. Después nos pusieron una para enseñarnos moral, que nadie sabía qué era la moral. Nos hablaban de Aristóteles, teníamos 7 años. Buah. Pero al principio estábamos contra la pared, apretadas así, había un alerito. Si llovía nos apretábamos contra la pared. Y fue el momento en el que las otras, nosotras que estábamos afuera, a las que nos habían expulsado de la clase, nos miramos y las chicas se preguntaban entre ellas, las otras, porque yo era la otra de las otras, se preguntaban entre ellas, ¿vos sos judía? Sí, yo soy judía, sí. Y después me lo preguntan a mí. Y yo, blanco total, no sé. No sé porque no me lo han dicho. O sea que les contesto mañana, les dije. Me parece que sí, pero les contesto mañana. Llego a mi casa, estaba mi padre y mi madre, y les pregunto, bueno, pasó esto, me preguntan si soy judía. Y entonces mi madre se calla la boca y mi padre me dice, bueno, para los judíos muy particularmente ortodoxos o creyentes o como sea, no, puesto que tu madre no es judía. Yo soy judío, me dijo, pero tu madre no.
Hay que tener mucho cuidado con lo que se le dice a un chico porque el oído infantil registra cosas raras. En mi cabeza quedó que yo era hija de un judío y de una no. Mi mamá era una no. Y años más tarde me reí mucho con la deliciosa Alicia Steinberg. Esto fue en los años 80, cuando me invitaron por primera vez, después de que me fui del país en el 78, hubo una reunión en el Teatro San Martín intitulada Los escritores judíos hablan de la Biblia, que me dejó visca ya el título, porque hasta ese momento los escritores judíos argentinos no hablábamos de la Biblia. Hubo un regreso en el mundo entero al tema religioso, identitario, como lo quieran llamar, o sea que era muy novedoso. Bueno, Alicia Steinberg dijo lo siguiente: bueno, en mi casa, cuando se hablaba del tema judío, a mí lo que me decían era, no, nosotros no somos nada. O sea que ella era nada y yo era hija de una no. Eso ya de por sí crea cierta incertidumbre. En mi caso particular, si querés que siga o me querés encajar una pregunta en el medio para no quedar ahí como peludo regalo, ¿no? Yo encantada de ser peludo de regalo, no tengo ningún inconveniente. Bueno, después me harás preguntar, porque esto va junto. Sí, dale. Esto sucedió en el año 46, que fue un año muy particular donde sucedieron muchas cosas. Sucedió que hasta ese momento yo tenía una identidad. No sabía si era judía o no era judía, era medio. Bueno, ahí ya me enteré de que era hija de una no y de un judío. Pero éramos comunistas, éramos en plural. Mi padre había estado preso en la cárcel de Neuquén, a donde yo lo fui a visitar a los 5 años, y a mi casa venía gente del partido. Yo estaba, aparte de tener una familia, tenía un grupo político, sociocultural, estábamos rodeados. Y en el 46, mis padres, padre y madre, que se conocieron en el Partido Comunista, en el año 35, tomaron la decisión de irse del partido a causa del estalinismo. Entonces, de un día para el otro, como a mí no me decían todo, pero me decían bastante, me explicaron que ellos seguían sosteniendo los valores del comunismo, pero que ya no estaban en el partido, porque Stalin era malo. Sabéis que Stalin había sido buenísimo hasta 10 minutos antes y ahora de repente era malo. O sea que de repente yo era hija de un judío y de una no y ya no era comunista. Yo a los 5 o 6 años más o menos en el colegio dije delante de todo un colegio de la maestra, yo soy atea y comunista y mi papá está preso en Neuquén, porque era mi orgullo, era mi identidad. El comunismo era mi orgullo. Mi madre me hacía sentir la cárcel de mi padre como algo extraordinario. Es decir, yo en ningún momento me sentí mal, por eso me sentía muy bien y hasta superior al resto de las chicas. El mío estaba preso por comunista. Bueno, recién ahora estoy juntando el tema de las fechas. ¿Por qué ocurrió esto en el 46? ¿Por qué Perón decretó la enseñanza religiosa? No sé, en el 46. ¿Qué tenía en ese momento? ¿Por qué tenía que quedar bien con la iglesia en ese momento? No sé. Pero ¿por qué mis padres justamente en el 46, pioneros de la disidencia, cuando todavía los comunistas no se iban del partido porque Khrushchev todavía no había pronunciado su célebre discurso en el 20 Congreso diciendo lo que dijo sobre Stalin? ¿Por qué en el 46? Yo me pregunto si mi padre, que había estado tan adentro de los acontecimientos del Partido Comunista, hasta el extremo de que fue miembro fundador a los 14 años, en 1918, el Partido Comunista Argentino fue el primero de América Latina, todos los demás fueron fundados en los años 30. Bueno, mi padre era un pibe y estaba con el grupo fundador y después en el 23 se fue a Moscú a vivir en la casa de su primo Ben-Zion Duhovne, presidente del Banco Central de Moscú, y ahí se encontró con grupos de predisidentes, todos judíos. Voy a volver a eso. ¿Pero por qué en el 46? Porque en el 46 fue la historia de la Carta de Crimea.
esta Crimea que nos da tantos dolores de cabeza. La Carta de Crimea, que un grupo de unos 200 intelectuales judíos rusos le escribieron ingenuamente a Stalin y a Molotov, pidiéndoles que les diera a los judíos rusos Crimea para que hubiera, aparte de lo de Birobidzhan fue otra historia, que les diera Crimea para que crearan allí una república socialista. La respuesta de Stalin y Molotov fue una inmensa masacre, es decir, fusilaron a unas 200 personas. Debo decir que Benzion Duhovne, el primo de mi padre, había sido fusilado en 1937, lo cual no era nada original porque en ese momento deben haber fusilado unos 10 millones. Pero esto de la Carta de Crimea tiene que ver directamente con la historia de mi padre, porque el patrón de mi papá en el Comintern, concretamente en el ala clandestina de la Internacional Sindical Roja a la que pertenecía mi padre, Lozovsky, que lo mandó a mi padre en 1928 a trabajar en Montevideo en el Buró Sudamericano de la Internacional Sindical Roja y a dirigir unas pequeñas revoluciones en Bolivia, en Perú, bueno, en Chile, en la República Socialista de Marmaduke Grove de 1932, todo eso. Bueno, a ver, díganme si cuando me pierdo, porque estoy un poco mayor y a veces me pierdo, pero es el Alzheimer de los 15 minutos. Sí, si mi padre podía saber en Buenos Aires, ya habiéndose ido del Partido Comunista, lo de la Carta de Crimea, y si pudo saber que Lozovsky, su patrón en Moscú, junto con otras 200 personas que fueron la flor y nata de la inteligencia judía rusa, entre otros Michoels, Shlomo Michoels, el director del teatro Yiddish de Moscú, supuestamente aplastado por un camión. Bueno, si mi padre podía saberlo, en todo caso, ese año, 1946, comienza para mí la gran pregunta. La pregunta sobre quién soy. ¿Soy judía? ¿No soy judía? Hasta que de a poco, muy de a poco y a fuerza de seguir pensando en todo lo que no sé, me di cuenta de que esa pregunta es precisamente y profundamente judía. Esta filosofía, este modo de ver el mundo, tiene la profunda inteligencia de no asestarnos lo que los gallegos llaman verdades de apuño, sino que tiene la inteligencia de la duda y de la incertidumbre. Es decir, que al no saber durante una vida entera si soy judía o no, yo creo que he sido mi vida entera profundamente judía. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, interesantísimo como siempre todo lo que contás. Sí, sin duda, la pregunta por la identidad es absolutamente judía y es algo de lo que los judíos siempre hablamos entre nosotros y nos preguntamos y nunca estamos no inseguros, porque bueno, eso digamos, cada uno lo vive a su manera, unos sienten incertidumbre, otros no, pero sin duda todos necesitamos de alguna manera reafirmar y confirmar y repensar sobre todo, ¿no?, nuestra identidad. Eso es absolutamente cierto. Bueno, en este libro yo diría que vos manejás como mínimo dos planos de judaísmo. Por un lado, la historia, la gran historia, las persecuciones, los pogroms, la Inquisición, todas las miserias y grandezas de la historia judía, el comunismo, las migraciones. Y por otro lado, tu historia personal, la historia de una mujer joven que está constantemente preguntándose acerca de su propia identidad y acerca de su judaísmo. Y reconstruyendo de diversas maneras su propia historia personal. Entonces yo quería saber cómo armaste esta novela y cómo, digamos,
pudiste conciliar la tensión entre estos dos elementos, ¿no? Por un lado, la gran historia universal judía y por otro lado, esta historia personal tuya tan única y tan especial y propia. Bueno, la trilogía se fue armando sola, de estos 3 libros, El árbol de la gitana, lo empecé a escribir apenas llegué al exilio en los 80, Las perlas rojas es del 2005, y Aguardiente tiene que ver con los 11 años, últimos 11 años de mi vida, que pasé en el campo francés, en un lugar con el que aparentemente no tengo nada que ver. Pero vamos primero porque primero uno tiene que ver quién es uno mismo y después, si tiene ganas de ir más allá, se pone a tratar de estudiar historia, por ejemplo, a ver qué es esta historia en la que vino a aterrizar sin comerla ni beberla. Bueno, como todos nosotros. Cuando yo le preguntaba a mi padre, además de la pregunta, bueno, ¿quién es judío acá? Vos, mi mamá no, bueno, perfecto. Pero ¿de dónde venían? Buah, hacía así con la mano, como las hojas del otoño, cuando caen, ¿no? Las hojas de plátano. Y bueno, de Besarabia. ¿Pero Besarabia qué era? Y la capital se llamaba Kishinev, a veces era Rusia, a veces era Moldavia. No sé si hablaba de Rumania, nunca habló de Ucrania. Y eso es una cosa muy rara, porque me ha pasado con muchos judíos argentinos de París, que ahora con lo que está pasando con Ucrania, se avivan de que la mayoría de ellos venían de Ucrania. Los que venían de Polonia venían de Polonia. Pero, bueno, los de Ucrania no lo mencionaban, pero en todo caso me hacía así mi padre. Bueno, Besarabia. Con lo cual yo no había ganado gran cosa en el terreno de la certidumbre. En el año 2005 me gané una beca francesa, la Mission Stendhal, para ir a hacer un trabajo de investigación en un lugar del mundo con vistas a escribir un libro. Efectivamente, investigué mucho y escribí la biografía de mi padre, el camarada Carlos, itinerario de un enviado secreto. Y no sabía dónde ir porque este lugar es medio difícil, tomarse un avión a esto. Entonces me tomé un avión a Kishinev, porque él decía que era la capital. Y además soy muy bruta para ver mapas, para mirar mapas, porque si hubiera mirado un mapa me habría dado cuenta. Fue interesantísimo de todas maneras lo de Kishinev porque hablé largo y tendido con la bibliotecaria de una vieja y pobretona biblioteca de Kishinev, donde aproveché para preguntarle a esta señora, bueno, enfrente el Joint estaba haciendo una enorme biblioteca, pero esta era la vieja, a preguntarle por el pogrom de Kishinev de 1905. Hubo 2, 1903 y 1905. Y ella me dijo, bueno, hablamos de esos porque había prensa extranjera en ese momento en Kishinev, pero si no, todos los años había uno para Pascua y en cualquier otro momento. Bueno, ¿y por qué el pogrom ese del que habló la prensa extranjera? ¿Por qué tuvo lugar? Esta señora me mira con ojos de como diciendo, pero qué boba, ¿cómo no se dio cuenta? Porque los chicos judíos eran los mejores alumnos, porque eran infinitamente mejores y tenían mejores notas que los moldavos, lo cual no es ningún récord, debo decir, teniendo en cuenta, perdón, lo que son los moldavos, pero en todo caso, le digo, y eso justificó por lo menos 2 pogrom, 2 inmensas masacres, que los chicos se sacaran muy bien 10 felicitados en el colegio, y ella me dijo, sí, así fue. Bueno, y en ese momento el viaje continuó porque mi intérprete moldava, hay moldavos inteligentes y esta señora sabía más o menos 20 idiomas, miró el mapa y me dijo, pero madame, no es acá, es en Ucrania. Entonces, como la bequita francesa era marreta, nos tomamos un ómnibus de gitanos y llegamos al Dniester de noche, llovía. Yo había encontrado en internet
al señor Abraham Kaplan, director del Museo del Holocausto de Mogiliev-Podolsky, porque eso sí de pronto me fue llegando, no era solo esto. El pueblito se llamaba Kurilovich y la ciudad más grande al lado, Mogiliev-Podolsky. La región es Vinnytsia. En este momento no es muy bombardeada, pero la ciudad, la capital de Vinnytsia, se llama Vinnytsia, esa sí la bombardearon. Bueno, total que ahí con Abraham Kaplan me mostró el gueto, me mostró el mapa del gueto que él había hecho y me llevó en un auto destartalado y por el camino me dijo, bueno, usted tiene que saber que estamos yendo en este taxi rumbo a Kurilovich sobre fosas comunes que nunca han sido abiertas todavía. Esto era en 2005. Un año después, un cura francés, el Père de Bois, hizo remover esas tumbas, esas fosas comunes, a donde fueron a parar los judíos de todos los pueblitos. Los de Mogiliev-Podolsky murieron en el gueto de la ciudad, Mogiliev-Podolsky, y los de los pueblitos murieron en esas fosas, incluyendo, por supuesto, a los Dujovnes y Brun, que habrán quedado en Kurilovich. Antes de salir para ese viaje extrañísimo que me llevó también a Moscú a buscar en los archivos de la Internacional Comunista, yo me encontré en París con un grupo de judíos rusos que me dieron dos respuestas extraordinarias también. Uno de ellos me dijo, pero no busque tanto tampoco Besarabia, porque Besarabia nunca fue un lugar, era un estado de ánimo. Entonces, claro, tomarse un avión a un estado de ánimo, que es el lugar donde uno está siempre, no necesita irse a un aeropuerto para eso. Y las chicas rusas, judías, que estaban en esa reunión, yo quería saber algo sobre lo que estaba pasando en Rusia en ese momento, me miraban con los ojos redondos y me dijeron, pero usted no va a poder hablar así en Moscú ni en San Petersburgo. ¿Cómo que no voy a poder hablar así? No, usted habla abiertamente de su judaísmo. Eso en Rusia no lo puede hacer. Y estamos hablando del año 2005. Bueno, me parece que ha llegado el momento de que me hagas alguna pregunta. Bueno, la verdad es que en este libro hay tantas cosas interesantes, ¿no? Que tengo un montón de preguntas para hacerte, pero tengo una en particular que a lo mejor les interesa a todos y a mí me despertó mucha curiosidad, que es el tema del judaísmo de Colón. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Que está bastante desarrollado en el libro. Claro, en la primera de estas tres autoficciones, las llamo autoficciones no porque sean macaneo, yo estudié y todo, es verdad, todas las leyendas familiares han sido rigurosamente estudiadas, pero una de esas leyendas familiares, bueno, vaya uno a saber, el apellido de la rama materna de mi mamá era Oderigo, en realidad un viejo apellido genovés Oderico. Había habido un dogo, Oderico, y los Oderigo llegaron a la Argentina en 1826, submarinos naturalmente, invitado por el presidente Rivadavia. Esto le interesa mucho a Mempo Giardinelli porque el río Paraná es su tema, para hacer una flotilla fluvial que uniera Buenos Aires con Asunción del Paraguay. Pero eso vino después. Pero en la leyenda familiar estaba Colón, nada menos, total. Ya que éramos genoveses, entonces yo tenía un tío que se llamaba Mario Oderigo, que era juez y que tenía una vieja revista con fotocopias de facsímiles de viejos papeles, donde aparecía un embajador, Miser Nicolò Oderico, amigo de Colón, que había presentado a Colón a los reyes católicos. ¿Cierto o no cierto? Hasta ahí yo no pongo mis manos en el fuego, pero estaba escrito. Y lo del judaísmo de Colón se lo robé a Mario Mushnik, el editor argentino de Madrid,
porque él encontró cosas muy interesantes en relación con este extrañísimo personaje que fue Colón. Su lenguaje, no se sabía en qué idioma escribía. En español escribía mal, pero tampoco escribía bien en italiano, no sabía latín. Y además, ¿qué pasó la noche en que se embarcaron en las 3 carabelas? Se embarcaron un 2 de agosto, pero los marineros tradicionalmente festejaban en tierra hasta el amanecer y se embarcaban después. Y estas tripulaciones de la Santa María, la Niña y la Pinta se embarcaron muy rápido. En la tripulación iba un traductor de hebreo llamado Luis de Torres. Uno se pregunta para qué Colón se iba a Catay, a las Indias, con traductor de hebreo, y además por qué la tripulación se embarcaba exactamente en la fecha en la que los reyes católicos expulsan a los judíos de España. ¿Está contestado? Sí, bueno, para empezar, ¿no? Les recomiendo intensamente que lean el libro y se van a encontrar con muchos otros elementos muy fascinantes acerca del posible judaísmo de Colón. Y ahora vamos a dar un salto de unos 400 años. Y hay otra parte, una escena muy particular de tu libro que a mí me impresionó mucho, que es ese momento, porque hay que aclarar además que Alicia, además de ser una gran escritora de ficción, es también y ha sido toda su vida una gran periodista. Y en un momento dado te pidieron que vayas a conversar en un asilo, un geriátrico en Francia, ¿no? Donde había una cantidad de sobrevivientes de Auschwitz. Sí. Y entonces Alicia cuenta que, bueno, que en ese momento ella sintió que esa gente ya no tenía palabras para contar lo que les había pasado, que esas palabras se habían deshidratado, se habían deshecho en medio de la indiferencia general. Ya no hablaban de sus historias porque sentían que a nadie les interesaba. Y entonces me pregunté, ¿cómo será eso? ¿Qué carga de responsabilidad sentías vos en ese momento, ¿no? De tener que ahuecar las manos, como decís en tu libro, para recoger todas esas historias que finalmente no encontraron una salida, ¿verdad? Porque finalmente eso no se pudo publicar. Bueno, contanos un poco de eso, que es interesantísimo. Claro, a mí me llaman para recoger las historias de un grupo de unas 10 personas. Algunos habían estado en Auschwitz, todos habían sufrido lo que ya sabemos, era gente muy mayor, estaban en un geriátrico. Sí, algunos tenían el discurso deshidratado, ¿no? Es decir, que a fuerza de contarlo, sus vidas habían quedado limitadas a 2 o 3 frases. Había una que decía, yo pasé entre las redes, y no decía nada más que eso. Se había salvado. La hermana había ido a parar a Auschwitz y se había salvado, había vuelto de Auschwitz. Y esta mujer, en el fondo, sentía una profunda envidia por la hermana, porque la hermana era la heroína de la familia y ella se las había salvado pasando entre las redes. Pero la que había estado en Auschwitz y la persona por la que yo lamento tanto esa historia y esa estafa que les hicieron a este grupo de viejitos que creyeron que sus historias iban a ser publicadas, porque de eso se trataba. Yo iba una vez por semana, escribía todo lo que me decían, después les iba leyendo y ellos se asombraban mucho de que yo supiera todo eso. Yo decía, pero ¿cómo no lo sabía? No lo voy a saber si me lo acaban de contar. Pero todo eso debió salir publicado y los traicionaron, es decir, que hablaron los que tenían para decir dos o tres frases, dijeron 2 o 3 frases, pero hubo una de ellas, Anna Gliot, que forma parte de uno de los capítulos de este libro, que sí habló.
Y habló porque creyó en esta institución, pensó que por fin lo que había vivido iba a ser publicado en un libro, porque ella arrastró toda su vida en Nagliot otra pregunta, otra incertidumbre infinitamente más aterradora que la mía. ¿Por qué se salvó? Muchos se salvaron de Auschwitz y se sintieron siempre muy mal, muy culpables, porque los otros habían muerto. Sí, decía, sí, ya lo sé que eso ha pasado, pero es que yo me salvé 8 veces y las 8 veces me salvó un nazi. Entonces, nunca he terminado de entender por qué la historia de Anna cabía en 8 soldados nazis que en el momento en el que, por ejemplo, unos la agarran para hacerle rebotar la cabeza contra una pared como una pelota, viene alguien y la saca. Cuando las chicas que venían en el tren, compañeras de colegio, ella de la Lorena, compañeras de colegio, se bajan del tren y llegan a Auschwitz y todas se suben a un mismo camión y Anna quería subirse con sus compañeras y un soldado nazi la baja del camión y Anna insistía para subirse y el soldado la baja de nuevo hasta que una mujer mayor que estaba ahí le dijo: ¿y por qué quieres subirte a este camión? ¿Qué te dice que ese camión para vos va a ser mejor? Y efectivamente, esas chicas no iban a pasar por la selección, iban directamente a la cámara de gas. Y bueno, entre las 8 historias de los 8 salvadores, uno de los que la salva, entre comillas, es Joseph Mengele. Anna está en la fila de la selección, la obligan a desnudarse, es invierno, pero su ropa está tirada en el suelo. Ella tenía 15 años y era una grandota, hermosísima, rubia, de ojos azules, fortachona. Por eso la eligieron para trabajar. Y Mengele se da cuenta de que ella despacito va buscando su ropa para cubrirse porque le daba muchísima vergüenza. Entonces Mengele la agarra, la tira sobre la nieve y le pega, le pega, le pega. Anna siempre decía 3 veces me pega. Y me pegó, y me pegó, y me pegó, pero no me puso en la fila de los que iban a la cámara de gas. Es decir, que hasta Mengele la salvó. Y esa culpa terrible, eterna, ella pensó quitársela de encima hablando 60 años después. Se había callado la boca durante 60 años. A mí me contó todo esto y yo tenía una relación excesivamente próxima con ella y haces bien en hacerme la pregunta porque eso de ahuecar las manos para recibir una historia, de pronto los que cargan con una historia tan atroz, esa historia es al mismo tiempo un cáncer, pero también es una compañía. Ellos son esa historia. Una vez que la han dicho ya no son nadie, no tienen ni siquiera esa historia. Máxime cuando el libro no fue publicado. De modo que al final de toda esta historia, esa institución judía que no voy a mencionar, pero que se lo merecería, no había puesto un psicólogo. Yo no tenía cómo arreglármelas con este grupo de personas que habían dicho todo lo que tenían para decir y que se habían quedado vacíos. Tremendo. Muy, muy, muy impresionante. Bueno, podría seguir haciéndote preguntas sobre el libro, pero me parece que sería muy interesante si le damos participación al público, que seguramente tendrán también algo que preguntarte. Y mira, acá tenemos una mano levantada.
Te agradezco que me lo digas. Hay algo que me gustaría decirles, no sé, bueno, vamos saltando para acá y para allá, ¿no? Claro. Hablando de arrastrar la pregunta sobre soy judía o no soy judía, esta pregunta la arrastré. En mi casa nunca se habló ni una palabra de yiddish. Mi padre había hablado yiddish de chiquito en las colonias de Barón Hirsch. Recién aprendió castellano cuando entró al colegio en castellano. Pero porque mi bobe nunca dijo una palabra en yiddish, ni en ruso tampoco. En mi familia no había absolutamente ni una palabra, ni un objeto que designara a esta familia Duhovne Brun como judía. Recién la encontré y fue una maravilla para mí en el Museo de las Colonias de Villa Domínguez, porque ahí había un pupitre de escuela. Mi abuelo, Samuel Duhovne, llegó a las colonias de ahí, de Colonia Carmela, y nació mi padre como maestro de escuela. Duhovne quiere decir espiritual. En la familia habían sido siempre maestros de tradiciones sagradas. Bueno, y ahí, al lado de Colonia Carmel, se inauguró, a mí me llamaron después para inaugurarlo oficialmente como hija del lugar, el Museo de las Colonias de Villa Domínguez. Y ahí había un pupitre que decía pupitre de la Escuela de Colonia Carmel. Ahí había enseñado mi abuelo Samuel Duhovne, y ahí por fin encontré en algo que tenía relación directa conmigo, con mi familia, un Maguen David esculpido en la madera del pupitre. Y era como decir, bueno, era cierto, porque si uno no tiene una Hanukkah, yo ahora tengo una. Ahora les voy a explicar por qué tengo una Hanukkah. O un Maguen David. De repente hay alguna cosa en mi casa que uno entra y dice, bueno, la persona que vive acá es judía, pero nunca lo hubo en mi infancia y en mi adolescencia. Bueno, y llegó un momento en el que, después de no haber oído una palabra de yiddish jamás en mi vida, ni de haber escuchado una canción yiddish, que son las que ahora me resuenan en la espalda y no en el oído, hasta tal punto, y en la piel, me erizan la piel, son las que me gustan más. En los años 60 hubo una gran movida entre la juventud intelectual judía argentina a favor de Israel. Yo tenía amigos que iban a Israel, aquella Israel, la de los pioneros, y yo me empecé a interesar mucho y empecé a ser aceptada en el mundo intelectual judío de Buenos Aires. Trabajé en la revista Raíces de la Sojnut. Acá está Perla Sne, que es la hija de Simcha Sne, que fue el director de esa maravillosa revista. Trabajé en la revista Plural de la Hebraica. Es decir que, bueno, a pesar del Ortiz me aceptaban. Pero hasta ese momento yo quedaba un poco afuera, de todas maneras. Dividida quedé siempre. Háganme acordar, por favor, porque si me olvido es importante, por qué yo firmo Duhovne Ortiz. En un minuto se los digo. Pero bueno, estalla la Guerra de los 6 días. Y yo, que no tengo ninguna relación directa, política, intelectual, sí, de sentimiento, pero ni siquiera. ¿Qué hago durante la Guerra de los 6 días? Me meto en cama a llorar 6 días. Y en ese momento mi padre, que nunca había tenido una conversación conmigo sobre el tema judío, mi padre, que como comunista había creído, pobre, que el comunismo iba a solucionar todos los problemas del pueblo judío, y que se asombró mucho al llegar a la casa de su primo Benzion Duhovne en Moscú, cuando vio que su primo estaba rodeado exclusivamente de comunistas judíos, se dio cuenta de que el tema existía y de que la Unión Soviética no lo estaba resolviendo. Bueno, al verme llorar metida en la cama por la Guerra de los 6 días, mi padre empieza a acercarse mucho a mí, se sienta al borde de mi cama y empezamos una larga conversación sobre judaísmo.
que es probablemente lo más importante que me pasó, haber podido hablar con él de eso, y probablemente para él también debe haber sido de lo más importante. ¿Por qué él no habló nunca conmigo de eso antes? Yo no sé, no me puedo dar cuenta de si él pensó que eso podía herir a mi madre o molestarla. En todo caso, ¿por qué me llamo Duhovne Ortiz? Porque mis padres, que se habían quedado absoluta y totalmente solos cuando se fueron del Partido Comunista. Cuando quiero decir absoluta y totalmente, quiero decir que nunca nadie más tocó el timbre de la puerta. Los ex camaradas los consideraban apestados y traidores. Yo nací en la soledad total y absoluta. Ese grupo político que me rodeaba en mi infancia no existió más. La identidad que pensé tener, yo soy comunista y atea, no la tenía más. Bueno, soledad total, y yo empiezo a escribir y publico mi primer librito de poesía con el premio del Fondo Nacional de las Artes, y entonces mis padres solemnemente me llaman a su presencia y me dicen, nena, hay una cantidad de chicas Duhovne muy inteligentes que seguramente van a escribir. Está la hija del filósofo León Duhovne, Dalila, está Marta Duhovne, la hija de Israel Duhovne, y está Isabel Duhovne, psicoanalista. Te van a confundir con todas ellas, pero lo que nosotros queremos es que todos sepan que sos nuestra hija, porque estamos muy orgullosos. Por supuesto, les dije que sí, así que firmé Duhovne Ortiz. Tiempo después me di cuenta de que eso significaba también estarme como poniendo un sello. Yo me llamaba Duhovne Ortiz. Mi mamá era profundamente feminista. Era una militante feminista que jamás aceptó que nadie la llamara señora de Duhovne, porque ella no era de nadie. Al pedirme que yo firmara Duhovne Ortiz, me estaban diciendo, estamos orgullosos de vos. De paso, es una regia revancha para los ex camaradas, mirá lo que tenemos en la familia, y no vas a tener jamás el nombre de un marido sumado a esta seguidilla. Si te llamas Duhovne Ortiz, no te podés llamar Duhovne Ortiz Schiaparelli o cualquier otro nombre. De modo que había también en eso como un mandato que yo acepté con toda felicidad, porque todos sus mandatos los acepté con ganas. El mandato de escribir, el mandato de ser feminista. Bueno, acá venía ese. Duhovne Ortiz era mi nombre. Yo estaba definitivamente dividida en dos partes. Soy dos cosas. Lo acepté como una realidad, les di el gusto de que se sintieran orgullosos de mí, pero de paso estaba aceptando también lo que con una guiñada me estaba diciendo mi madre, vos no te vas a poner nunca el nombre de un marido al lado de esos nombres. Bueno, Alicia, ¿por qué no hablaba tu bobe? ¿No hablaba ningún idioma? ¿No hablaba yiddish? ¿No hablaba ruso? ¿No hablaba castellano? Mi abuela no hablaba porque la historia de mi abuelo fue terrible. Mis abuelos no llegaron, él no llegó como gaucho judío porque era maestro. O sea que a él en Colonia Carmel no le dieron las 300 hectáreas y los caballos que les daban a los que iban a trabajar la tierra. Le dieron una escuelita donde yo fui con mi nieta Ariana. Después quisiera hablarles de mis nietas y de mi hija. Bueno, él tenía una huertita eran 8 hectáreas en La Pampa, bueno, era una huertita. Eso en el pueblito de Curillo pues habrá sido todo el pueblito, 8 hectáreas. Pero mi abuelo era un joven sabio, así lo presentaba el barón Hirsch en una carta que él trajo. El barón Hirsch ya había muerto en el 1900 cuando él llegó, pero él tenía la carta que se la debe haber dado antes. Les recomiendo a este joven sabio que va a elevar el nivel cultural de las provincias, de las colonias. Mi abuelo sabía, por supuesto, yiddish, hebreo, arameo, ruso, alemán. También sabía sánscrito,
Cuando llegué a Kishinev averigüé por qué sabía sánscrito mi abuelo. Bueno, porque las lenguas indoeuropeas eran muy estudiadas, en Rumania particularmente. Bueno, y se deprimió. Es decir, le pareció terrible tener que salir a bolear la vaca para ordeñarla. Y hay cosas que él le contó a mi padre y que yo las tenía escritas. Él le decía, Carlos, ¿te das cuenta? En Rusia la vaca venía sola para que uno la ordeñaba a la hora en que sabía que tenía que venir, y acá yo tenía que salir con el lazo a enlazar una vaca. Bueno, y además la pampa es demasiado grande, Carlos, yo no la soporto. En realidad, la pampa es demasiado grande. Y fue ahí cuando empezó a hablar de la pampa como demasiado grande, cuando empezó con su célebre pregunta, que formuló durante años, porque él no se podía suicidar así nomás, era un pensador. Entonces, durante años preguntó, ¿a ustedes qué les parece? ¿El suicidio es coraje o cobardía? Mi abuela, la Bobe, le contestó toda su vida, es coraje, y creo que hasta agregó despacito, y vos no tenés. Cuando mi padre volvió de la Unión Soviética, estaba en Montevideo, en el Buró Sudamericano de la Internacional Sindical Roja, y los padres lo van a visitar. El viejo ya estaba muy mal, estaba a 10 minutos del suicidio, pero se va, porque vivían en Córdoba en ese momento, se va de Córdoba a Montevideo a hacerle por última vez la pregunta a mi padre, Carlos, vos que sos comunista, decime si a vos te parece que el suicidio es coraje o cobardía. Mi papá naturalmente le contestó cobardía, que le iba a contestar un joven comunista lleno de esperanzas. Y mi abuelo se suicidó tomando cianuro. La historia de mi abuelo para mí fue siempre fundamental. Es como una historia dada vuelta, y además es una historia más de desapariciones, porque él no está en ningún cementerio, no se le pueden poner piedritas, no hay una foto de él con barba y sombrero como si la tuvo su hermano. Es decir, que hay en todo esto como una historia ya contada de desapariciones, de incertidumbres. El abuelo se suicida, y es por eso que la Bobe nunca dijo nunca más nada. ¿Qué le cabía decir a esta pobre mujer a la que traen de Rusia? Ella quería venir, pero que se encuentra de pronto sola y encima cargando, con justicia o no, con cierta culpa por este acto que yo reivindico, porque me parece que uno tiene pleno derecho a disponer de su cuerpo como mujer y como persona, y que si considera que en el país al que ha llegado no está en su lugar y que no está levantando el nivel cultural de ninguna colonia, sino que lo están hundiendo a él, yo lo comprendo profundamente a mi abuelo Samuel Duhovne. Bueno, caramba. Igual me termina de convencer que el hecho de que ella no hablara algo tenía que decir en algún idioma. Pero bueno, su idioma está bien, pero su idioma era el yiddish. Su idioma era el yiddish y el ruso. Y el ruso, claro. Pero ella estaba absolutamente muda. Claro. Después de ese trago de cianuro que se tomó su marido, francamente, ¿qué le quedaba por decir? O iba a hablar sin parar durante el resto de su vida, o se iba a callar la boca. Bueno, optó por callarse la boca. Cada uno opta por lo que puede. Así es, así es. Bueno, y seguramente que debe haber alguien más que sí tenga algo que decir y alguna pregunta para hacerle a Alicia. Sí, aquí tenemos a Eduardo Blaustein. Una pregunta que por ahí es poco polite, no estrictamente amable ni de velada literaria. Vos te referiste largamente, con alguna melancolía, pero bien llevada, a la tradición comunista de tus viejos
y hay muchas tradiciones judeo-izquierdistas y críticas. Digamos, tenemos una historia como colectividad riquísima al respecto. Y vivimos una historia desde hace 20, 25 años absolutamente crepuscular de esas tradiciones, con un giro para un lado que no voy a calificar, pero me gustaría saber qué emociones te despierte ese giro en diferentes colectividades judías, sean de Argentina o del mundo, las que conozcas, cómo lo sentís y qué reflexión hacés vos mismas del porqué de ese giro. ¿Te referís al porqué de lo que está sucediendo hoy en Israel? No, Ah, se volcó a la derecha. claro. Sí, no, evidentemente el giro a la derecha y a la extrema derecha en ciertas comunidades del mundo y en Israel me aterra, pero me aterra el hecho de que ahora hay dos pueblos judíos, hay un pueblo judío adentro y otro fuera de Israel. Yo estoy firmando proclamas que me mandan de Tzafta, porque evidentemente estoy absolutamente en contra de lo que está sucediendo hoy, y feliz, por otro lado, de que haya reacciones, manifestaciones tan impresionantes. Supongo que todos habremos leído el discurso de David Grossman en una de estas manifestaciones todos los sábados, donde le dice a las 200.000 personas, que para Israel es enorme, sigan luchando por Israel. Israel fue creada por pioneros socialistas. No entren en el exilio interno, no se queden metidos en sus casas diciendo, bueno, yo hago la mía. Eso de meterse en su casa y de hacer la mía, por otra parte, no sucede solamente en Israel, sino en muchos otros lugares, porque uno no sabe muy bien en quién creer ni a quién apoyar. Pero bueno, en este momento hay una reacción de judíos de otros países muy impresionante debido al fuerte antisemitismo que se vive en Francia, que más que antisemitismo hay alguien que lo ha definido como judeofobia y que tiene que ver con el conflicto árabe-israelí. Francia está llena de árabes y entonces los atentados han sido, por supuesto, llevados a cabo por franceses de origen magrebí. Y por ese motivo se fueron muchos judíos franceses a Israel. Están volviendo. Están volviendo porque lo que sucede en Israel hoy no les convence. De manera que estamos asistiendo a una especie de escisión muy extraña, para la que no tengo palabras, porque como lo estamos empezando a vivir, ¿qué podemos saber lo que va a pasar? Pero esto que sucede con Netanyahu y la extrema derecha en Israel tiene que ver con una serie de regímenes autoritarios, de dictaduras que se están uniendo entre sí, diferentes entre sí, pero que tienen en común el hecho de que son dictaduras en el mundo entero. Creo que estamos viviendo un momento absolutamente aterrador. Y yo viviendo en Francia, no tengo en mi cartera y en mi mesa de luz el yodo, las pastillas de yodo, porque haya ido yo personalmente a comprarlas, como muchos franceses, a la farmacia, sino porque me fui a vivir a un lugar en el centro de Francia que queda cerca, también les puedo contar eso, yo te puedo seguir hablando una hora. Me fui a vivir a ese lugar cerca de centrales nucleares. Entonces nos repartieron en las farmacias pastillas de yodo. Y yo ahora la tengo porque cuando aparecen en la televisión francesa rusas exiliadas antiguerra y ucranianas, por supuesto, patriotas ucranianas, olvidando todo lo que ya sabemos de la Ucrania, que no siempre fue gloriosa en relación con los judíos, por eso mis abuelos se fueron de allí. Bueno, aparecen estas personas y todos los que aparecen en la televisión francesa que se han tenido que bancar a la Unión Soviética y que saben lo que era Stalin y que ahora están viendo lo que puede llegar a ser Putin
y que se lo creen. Yo creo que Occidente tiene muchos pecados que purgar. Y yo firmé una tribuna en Le Monde, nada menos que con gente como Noam Chomsky. Firmé una tribuna donde decía que pese a las faltas cometidas por Occidente, en este momento hay que apoyar a Ucrania. Bueno, cuando esa gente va a la televisión francesa y habla de lo que está sucediendo hoy, es gente que sabe lo que fue la Unión Soviética. Y yo los escucho y siento un terror de su parte que comparto plenamente. No sé si van a tirar una bomba atómica, pero hay unas bombitas ahí que matan en forma puntual solamente a 150.000 personas. En eso puedo llegar a creer. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta para Alicia. Una más alegre para terminar. ¿Cómo? Ya mi hija. Ah, sí. Bueno, porque el judaísmo es incierto, pero además es seguidor. Barato se lo hago, pero tiene que hablar con el editor. El judaísmo, además de incierto, por lo menos el mío, es seguidor como perro de sulky. Es decir, que hay una cosa que no se termina nunca y parece no terminarse nunca y que no tiene relación con lo genético. Yo soy medio judía, ¿no? De acuerdo. Mi hija tiene un cuarto de judía, Cynthia Reid. Mis dos nietas tienen un octavo de judías. Mis dos bisnietos ya nada. Pero yo nunca me privé de decirles amablemente a mi hija y a mis nietas, miren chicas que con su cuarto y su octavo, para los nazis no había diferencia. Ustedes de todas maneras iban a Auschwitz. Bueno, son infinitamente más judías que yo. Judías de las que estudian. Porque hay una cosa que mi hija me contó, que yo lo escribí acá, porque no sabía, como ella sabe y yo no, que se llama Lulav, de Sukkot, que es un ramo formado por 4 frutos, uno que tiene buen olor pero no buen gusto, otro que tiene buen gusto pero no buen olor, etc. Eso significa el judío que estudia pero que no hace buenas obras, o el que hace buenas obras pero no estudian. Es todo un ramo formado de vegetales distintos, pero todos ellos son judíos. Bueno, eso me lo contó mi hija, que trabaja en un colegio como maestra jardinera judía y se sabe todo sobre todas las fiestas judías. Y mi nieta mayor, la menor todavía no entró, pero mi nieta mayor va todos los años porque la llaman al Museo de la Shoah a leer los nombres de las víctimas de Auschwitz. Entonces, tiene que prepararse porque son apellidos difíciles. Y además se llama Ariana Sáenz Espinosa, acaba de lanzar una editorial de arte en París, es periodista y es hija de un colombiano y una argentina. Y trabaja para una televisión cerrada, un circuito cerrado de televisión judía que se llama Academ, donde entrevista a grandes nombres de la cultura judía y tiene una formación intelectual judía extraordinaria. O sea que el judaísmo será incierto, pero es seguidor. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y ahora es cuando tienen la maravillosa oportunidad de comprar el libro de Alicia. No se la pierdan. Bueno. Ahí está el editor. Y